Shalom, Berajot, ¿cómo están? Bendiciones a cada uno de vosotros desde Guadalajara, Jalisco, México. Les saluda Yashefe. Y aquí, pues, iniciando nuestra programación con nuestro programa de Bamidbar en el desierto. Pues aquí, iniciando, fíjense, en el año 2020, enero 20, 2020, del 2020. Iniciamos precisamente con el libro de Bamidbar. Entonces, pues, recordando, ¿verdad? Que Números, el libro Números inicia precisamente con un censo. Un censo, el Eterno, manda hacer un censo. Vamos a ver el objetivo del censo, vamos a ver de qué manera se maneja el censo, cuáles son las indicaciones principales que el Eterno da para que se efectúe ese censo. Entonces, de esta manera nosotros tendremos una enseñanza, trataremos de sacar una enseñanza de lo que el Eterno nos recuerda el día de hoy. Quisiera saludar a nuestra Ajot Esmeralda de Guadalajara, Jalisco, que nos mandó saludos. También a nuestra Ajot Lorena de California, también le mandamos saludos, esperando, ¿verdad?, que sea de verajá este programa para sus vidas. Y así también a todos los que nos están sintonizando en esta tarde. Muchas gracias. Un abrazo en el Ruach HaKodesh y esperando que sea de verajá. Entonces, pues, vamos a iniciar con lo que es el tema del día de hoy. Nos posicionamos entonces en Números capítulo 1, versículo 1 y vamos en adelante. Entonces, Bamidbar 1, capítulo 1 y vamos a leerlo. Dice así. Yahweh habló a Moshe en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, el día primero del mes segundo, el año segundo de la salida de Egipto. Y les dijo: haced el censo de toda la comunidad de los israelitas, por clanes y por familias, contando los nombres de todos los varones, uno por uno. Alistaréis tú y Aarón a todos los de 20 años para arriba, a todos los útiles para la guerra, por cuerpos de ejército. Os ayudará un hombre por cada tribu que sea jefe de su familia. Bien, entonces aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad?, en esta ordenanza que el Eterno hace a Moshe acerca de un censo, que se va a contar uno por uno, varón por varón, precisamente para poder saber con qué hombres se cuenta para la milicia, para poder formar parte del ejército, ¿verdad? Dice, os ayudará un hombre por cada tribu que sea jefe de su familia. Entonces aquí nosotros vemos que van a poner a jefes que van a tener cualidades especiales para poder llevar a cabo una responsabilidad. En este caso, vamos a continuar leyendo. Dice, estos son los nombres de los que os ayudarán. Por Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Por Judá, Naxón, hijo de Aminadab. Por Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Por Zabulón, Eliab, hijo de Helom. Por los hijos de José, por Efraín, Elisama, hijo de Amihud.
Por Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Por Benjamín, Abidam, hijo de Gudeoní. Por Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Por Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Por Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Por Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Eran estos afamados en la comunidad, principales de las tribus de sus antepasados, jefes de millar de Israel. Moshe y Aarón tomaron a aquellos hombres que habían sido designados por sus nombres y convocaron a toda la comunidad. El día 1 del mes segundo fueron afiliados por clanes y familias, anotando uno por uno los nombres de los de 20 años para arriba, tal como Yahweh se lo había mandado. Les pasó revista Moshe en el desierto del Sinaí. Bien, entonces aquí nosotros estamos viendo cómo cada tribu tenía a lo que es un jefe de millar, ¿verdad? Estos hombres tenían que ser capaces. Y pues nosotros, por ejemplo, ahorita recordando esto, que son jefes de millar, recordamos cómo esta organización inició precisamente cuando el suegro Yetro de Moshe fue a visitarlo, y sabemos nosotros que el suegro de Moshe ya había reconocido a Yahweh como el único Elohim verdadero. Una vez reconociéndolo, pues pude tener voz dentro de lo que es la congregación, ¿verdad? Porque una persona que no reconoce a Yahweh, pues no puede tener voz ni voto. En este caso, el sacerdote de Madián, el ex sacerdote de Madián, ¿verdad? Que él ya reconocía a Yahweh. Entonces, pues tuvo un consejo para Moshe. En esta ocasión que Moshe había precisamente salido desde temprano, y todo el pueblo salía con él desde la mañana hasta la noche, y quedaba agotado Moshe y quedaba agotado el pueblo. Es cuando Yetro le dice a Moshe, ¿verdad? Le da un consejo. A mí me gustaría leerlo, recordarlo junto con vosotros, este pasaje en el cual nos invita a que nosotros pues podamos usar nuestros tiempos de una manera inteligente, y que el Eterno pues es orden, es organización, y de esta manera poder ser más eficientes en lo que es la encomienda, la misión que cada uno de nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, si ustedes gustan acompañarme, es el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 18, y es en el versículo, ahorita les digo, versículo 13. Y entonces aquí, de hecho, fue cuando fue la institución de los jueces, porque en ese tiempo solamente era Moshe el único que juzgaba. Entonces, al momento de que Moshe decide actuar de acuerdo a ese consejo que le da su suegro, entonces todo fue mucho más eficiente en cuanto a la fuerza física, digamos. En cuanto al orden de Yahweh, se dieron las bases, por supuesto, para que se llevaran a cabo las cosas correctamente. Entonces, vamos a leerlo. Mire, dice:
Al día siguiente se sentó Moshe para juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo ante Moshe desde la mañana hasta la noche. El suegro de Moshe vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo y dijo, ¿cómo haces eso con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo haciendo que todo el pueblo tenga que permanecer delante de ti desde la mañana hasta la noche? Contestó Moshe, es que el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tienen un pleito, vienen a mí. Yo dicto sentencia entre unos y otros, y les doy a conocer los preceptos de Elohim y sus leyes. Entonces el suegro de Moshe le dijo, no está bien lo que estás haciendo. Acabarás agotándote tú y este pueblo que está contigo, porque ese trabajo es superior a tus fuerzas. No podrás hacerlo tú solo. Así que escúchame, te voy a dar un consejo. Y Elohim estará contigo. Sé tú el representante del pueblo, delante de Elohim, y lleva ante Elohim sus asuntos. Enséñales los preceptos y las leyes. Dales a conocer el camino que deben seguir y las obras que deben de practicar. Pero elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres fieles e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo momento, te presentarán a ti los asuntos más graves, pero en los asuntos de menor importancia juzgarán ellos. Así se aliviará tu carga, pues ellos te ayudarán a llevarla. Si haces esto, Elohim te comunicará sus órdenes y tú podrás resistir. Y todo este pueblo, por su parte, podrá volver en paz a su lugar. Perdón. Bien, entonces aquí nosotros vemos que el pueblo estaba desde la mañana hasta la noche y Yetro pues aconseja a Moshe a delegar responsabilidad. Para esto estas personas tenían que ser capaces, tenían que ser fieles, tenían que ser incorruptibles, temerosos de Elohim. No iban a ser cualquier persona que se pudiera saltar, cualquier persona que no, que hiciera lo que quisiera, sino que tenía que ser una persona temerosa de Elohim, que fuera una persona congruente, ¿verdad? Que fuera leal a la alianza de Yahweh. Entonces, una vez teniendo esas personas, esa base que Moshe le iba a dar a esos hombres encargados, eso los iba a tener con responsabilidad de 1000. Y a su vez, también los que le siguieran 100, 50 y 10 iban a tener la misma base para poder estar todos en una misma línea y orden, y poder acudir precisamente cuando se necesitaba, atender una orden inmediata, poder acudir y hacer conforme a la voluntad de Yahweh a través de Moshe. Vamos a ver lo que responde Moshe a su suegro, y dice así: escuchó Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Eligió pues hombres capaces de entre toda Israel y los puso al frente del pueblo como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50
y jefes de 10. Estos juzgaban al pueblo en todo momento. Los asuntos graves se los presentaban a Moshe, mas en todos los asuntos menores juzgaban por sí mismos. Después Moshe despidió a su suegro y se volvió a su tierra. Bien, entonces aquí nosotros vemos que Moshe, que está dirigido por Yahweh, aceptó lo que es la dirección o el consejo de su suegro. Una vez que Moshe acepta esto, a partir de allí inician los jueces en Israel. Teniendo lo que es esta organización ya, entonces cuando se presenta la orden del Eterno de sacar el censo, entonces se basan bajo esa misma premisa para poder atender la siguiente orden que el Eterno estaba dando, ya que ya había una organización eficiente. Entonces de esta manera ya era mucho más fácil. Cualquier situación que el Eterno mandaba, pues se hacía. Entonces vamos a continuar con nuestra escritura. Nada más quisiera comentar en el versículo 16 de Números. Nos dice, eran estos afamados en la comunidad principales de las tribus de sus antepasados, jefes de millar de Israel. Aquí nosotros estamos viendo y confirmando que eran jefes de millar. Entonces coincide precisamente con la organización que se había tenido con Yetro. Aquí lo podemos nosotros confirmar esta información. Vamos entonces a ver cuánto fue la cantidad de personas que se sacaron de cada tribu. Vamos a verlo en los siguientes versículos y vamos a ver el total que se sacó al final. Vemos el versículo 20 y dice así. Hecho el recuento de las parentelas de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por clanes y familias, anotados uno por uno, los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, resultaron los revistados de la tribu de Rubén, 46,500. Aquí nosotros vemos, fíjense nada más, 46,500 de una sola tribu. Y son puros hombres, sin contar mujeres y niños. Bien, dice, parentelas de los hijos de Simeón, por clanes y familias, anotados uno por uno, los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, 59,300 revistados de la tribu de Simeón. Bien, vamos ahorita continuando. Parentelas de los hijos de Gad, por clanes y familias, anotados uno por uno, los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, son 45,650. ¿Verdad? Son los de la tribu de Gad. Muy bien. Parentelas de los hijos de Judá, por clanes y familias, anotados uno por uno, los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. Son 74,600, son de la tribu de Judá. Ahorita es el número más alto, ¿verdad? 74,600. Ok. Parentela de los hijos de Isaacar, por clanes y familias anotados, uno por uno, los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, son 54,400. Fíjense nada más, 54,400 de la tribu de Isaacar. Parentelas de los hijos de Zabulón, por clanes y familias anotados uno por uno, los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, 57,400. Son de la tribu de Zabulón.
de los hijos de José, parentelas de los hijos de Efraín, por clanes y familias, anotados uno por uno, los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, 40,500. Hasta ahorita es el número menor que tenemos, 40,500 que son de la tribu de Efraín. Luego, parentela de los hijos de Manasés por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. Sí, son 32,200. Son todavía menos de Manasés. Manasés y Efraín, que son los hijos de José, tenían menos cantidad, porque sabemos que Efraín y Manasés pues eran nietos de Jacob, de Israel. Entonces, por supuesto, tenían menor cantidad de personas. Ok. Bueno, vamos a continuar. Parentela de los hijos de Benjamín por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, 35,400, revistados de la tribu de Benjamín. Aquí en este caso igual supera por poquito a lo que es Manasés. Manasés tuvo 32,200 y Benjamín tuvo 35,400. Sabemos que Benjamín era el hijo menor de Jacob. Efraín tuvo hasta el momento, tenía más, 40,500 de entre esos tres. Ok, dice, parentela de los hijos de Dan por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 62,700 revistados de la tribu de Dan. Sabemos que Dan sí era hijo de Jacob, entonces por supuesto tenían muchísimo más personas, ¿verdad? Continuamos. Entonces dice, parentela de los hijos de Aser, por clases y familias, anotados uno por uno, los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 41,500 revistados de la tribu de Aser. También es un muy buen número de uno de los hijos de Jacob. Parentela de los hijos de Neftalí, por clases, clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, son 53,400 de la tribu de Neftalí. Estos fueron los revistados por Moshe y Aarón y por los 12 principales de Israel, que pertenecían cada uno a una casa paterna. Sacado en total de los israelitas de 20 años para arriba, de todos los que había en Israel, útiles para la guerra, revistados por sus casas paternas, resultó el total de revistados 603,550. Fíjense nada más, de todos las tribus, contando a los dos hijos de José, que eran Efraín y Manasés, fueron 603,550. Dice, pero los levitas y su tribu paterna no fueron revistados con ellos. La semana que entra vamos a continuar viendo acerca de los levitas. Pero por el momento, nosotros estamos viendo que el resultado del censo fueron 603,550. ¿Y qué nos habla el número? Pues en esencia nos habla el número de hombre, ¿verdad? Sabemos que el número 6 se representa el nombre. Aquí nada más se potencia con los ceros, ¿verdad? Con 2 ceros, pero en esencia, pues tenemos el número de hombre.
número de hombre que viene a recordarnos que pues necesita a Yahweh. Por eso precisamente aparte están los levitas. Los levitas, que es la parte que corresponde a la dirección, a la guía, a la sabiduría de Yahweh, que viene a ser la plenitud, el total, la plenitud verdadera de Israel. Son los levitas, en la cual si la fuerza de Israel, aunque eran muchos, eran bastantes, imaginémonos, una ciudad tiene que tener 100,000 habitantes. Entonces aquí estamos hablando de 603,550. Entonces aquí realmente pues eran bastante increíble, una cantidad increíble de personas que había en el pueblo de Israel. En las películas nos sacan allí unas cuantas personas, 20, 30 personas, que pues yo creo que no tienen mucho presupuesto y ponen muy poquitos, pero la verdad es de que la realidad de las cosas es de que la cantidad de israelitas del pueblo de Israel era bastante, y nosotros podemos imaginarnos que, por ejemplo, hoy tenemos un micrófono y fácilmente podremos llegar en un evento hasta la persona que esté hasta en la última silla, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cómo le hacía Moshe? Moshe precisamente le hacía a través de esa organización que se había hecho, daba una palabra y esta a su vez, esta palabra se dirigía a los principales jefes, y de allí los jefes lo llevaban a cabo a través de los diferentes jefes que tenían a cargo, ¿verdad? Para poder llegar hasta los 10. Entonces, de esta manera, la orden del Eterno se daba de una manera rápida y eficaz, y se hacía en el momento que el Eterno lo mandaba. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? La fuerza del hombre nunca va a ser suficiente. Es el Eterno el que viene a dar la plenitud. En este caso son los levitas. El pueblo que el Eterno, no el pueblo, sino la tribu que el Eterno escogió precisamente para poder llevar a cabo sus servicios, sus sacrificios, sus ofrendas, para poder mantener la relación con su pueblo. Entonces, nos muestra cómo lo que vale no es la cantidad, sino la dirección de quién nos está respaldando. En este caso, el Eterno respalda a su pueblo obedece, su pueblo se pone en orden, y de esta manera el Eterno bendice a su pueblo. Cuando el pueblo se pone en orden, obediente, el Eterno lo único que puede hacer es bendecir a ese pueblo que escucha a Yahweh, que atiende a lo que es su orden. Entonces, de esta manera, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que hace Moshe, ¿verdad? Al atender al consejo de poder delegar responsabilidad. Pero vemos como no fue a cualquier persona, fueron a personas comprometidas, fieles, temerosas de Yahweh, personas que iban a ser incorruptibles. Entonces, tenían por eso una responsabilidad. Siempre que nosotros obtengamos una responsabilidad en Keilah, precisamente nosotros tenemos que sujetarnos a lo que es la orden, que en este caso pues la da el rabí, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros estar en el orden de Yahweh, ¿verdad? Tengamos el ministerio que tengamos, nosotros tenemos que tener la base, así como esos hombres capaces, elegidos o escogidos que tuvo Moshe en su momento,
así también nosotros tenemos que también de igual manera o obedecer, acatar órdenes y continuar en el orden para que la verajá del Eterno fluya. Si nosotros no acatamos órdenes, se estanca la bendición del Eterno. Entonces el Eterno, así como a Moshe le tenía bajo esa comunicación estrecha que había con Moshe, Adonai hablaba con Moshe, ¿verdad? Y Moshe informaba a Aarón, que era la parte donde se ministraba toda la parte en comunión con el Eterno. Entonces, de esta manera se hacía un ejat. De esta manera se proseguía a comunicar al pueblo la instrucción del Eterno en el momento en el que, el pueblo tenía que avanzar, ¿verdad? Porque sabemos que el pueblo de Israel estaba dirigido por una nube enloquece del día y fuego en la noche. Entonces, el Eterno estaba con su pueblo. Entonces, ellos sabían cuándo se tenían que levantar, cuándo tenían que mover lo que es el tabernáculo del lugar. Y los levitas estaban encargados de eso, de poder guardar todos los utensilios de la casa de Yahweh para poder avanzar y continuar en el lugar donde el Eterno dirigía a su pueblo. De esta manera nosotros nos damos cuenta que no es nada más la fuerza física, la cantidad, sino la dirección y guía del Eterno para poder hacer una plenitud. Cuando nosotros actuamos en el orden de Yahweh, tenemos toda la bendición. Cuando nosotros en la Keila nos dan un servicio, nosotros tenemos que hacerlo de la manera que se nos asigna para que sea de bendición. Nosotros tenemos algunos ejemplos en que lamentablemente no se llevó a cabo las cosas como el Eterno quería. Y tenemos el ejemplo de los 2 hijos de Aarón que lamentablemente murieron en el momento de que introdujeron fuego que no era de Yahweh, y cuando un fuego que el Eterno no había pedido. Entonces, eso fue pues la verdad, lamentable porque pues perdieron la vida. El Eterno ahora sí que le quitó la vida a esos 2 sacerdotes, esos hijos de Aarón. Y aun cuando en ese momento esos sacerdotes murieron, Aarón continuó adelante como un hombre fiel, guardando en su corazón ese luto por sus hijos, porque por supuesto que le dolieron, ¿verdad? Pero a pesar de eso, Aarón se mantuvo fiel a Yahweh, obedeciéndole, continuando en el camino. Tenemos lo que es el orden también en la ocasión cuando Moshe está dirigiendo en esa dirección al pueblo y el pueblo tenía sed. Entonces piden a Moshe, ¿verdad?, que les dé agua, y el Eterno le dice a Moshe que golpee con su vara la roca, una roca que estaba allí. Moshe hace precisamente lo que el Eterno quería. Sin embargo, pues no solamente la golpeó una vez, sino la golpeó 2 veces. Eso tomando la enseñanza que Yeshua o que Adonai es la roca, ¿verdad? Y que él, pues, en ese momento, pues, no obedeció, se dejó llevar por su emoción y golpeó 2 veces la roca. Eso a nuestro Aj, Moshe, pues, le tocó la pérdida de no entrar a la tierra prometida. Por todo lo que había luchado, por todo lo que se le había invitado a sacar al pueblo a la libertad y llevarlo a la tierra donde emana leche y miel, él lamentablemente no pudo entrar
no pudo entrar por hacer algo que no debía de hacer. Entonces, en ese caso, nosotros vemos cuán importante es hacer las cosas en el orden que el Eterno ha establecido. Y también nosotros nos podemos dar cuenta cómo Moshe también, a pesar de que no pudo entrar a la tierra prometida, él continuó con esa misma fidelidad, invitó al pueblo a continuar fieles a Yahweh, a no caer en la idolatría, a mantenerse en el camino que el Eterno había dado en todos sus mandamientos, en todos sus preceptos, a continuar en él. Aun cuando él estaba cerca de la muerte, Moshe continuó invitando al pueblo a seguir adelante hasta el final. Y si hubiera sido otra persona, pues hubiera dicho, bueno, si yo ya no voy a entrar, pues tampoco entren ustedes. Una manera muy egoísta y muy carnal de hablar. Sin embargo, Moshe es un ejemplo, así como Aarón y como otros hombres que existieron fieles a Yahweh, que aun cuando el Eterno no les permitió quizás ver sus promesas cumplidas, pero ellos continuaron adelante, siguiendo hasta el final. Entonces nosotros, la enseñanza que a nosotros nos deja este pasaje de Números 1 es precisamente el poder estar en orden, reconocer que el Eterno es un Elohim de orden y quiere las cosas en orden. El desorden no está en él, no está en Yahweh. Nosotros tenemos muchos ejemplos, inclusive en el inicio de la creación, vemos, ¿verdad?, que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y por qué estaba desordenada y vacía? Porque ya había pasado un principio y por eso el Eterno hace otro principio cuando crea al hombre y a la mujer. Esto viene precisamente en el libro de Génesis 1:1, que si nosotros nos vamos al hebreo original, nos habla la enseñanza que no nos dice en el principio, sino nos dice en un principio, que es muy diferente, y nos da una enseñanza que estamos ahorita en el segundo principio, donde el Eterno crea al hombre. Pero bueno, ese es un tema que no vamos a tocar, pero bueno, lo toco de una manera muy, muy básica, pero nosotros nos damos cuenta y sabemos que la mano del Eterno es el orden y no el desorden. El desorden es caos. Si nosotros nos dejamos llevar por nuestra carne, haremos un caos. Haremos un caos en nuestra vida personal, en nuestra vida de familia, en nuestros ministerios. Haremos un caos si nosotros nos dejamos llevar por la carne. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que es el Ruach, que es el que nos guía y nos dirige, entonces podremos estar bajo la verajá del Eterno. Nuestra vida será bendición, nuestros ministerios serán de bendición, mientras nosotros nos mantengamos bajo esa premisa de obediencia a las bases que el Eterno tiene, a las bases que el Eterno nos ha dado. Mientras nosotros lo hagamos así, podremos lograr victorias. Entonces el Eterno nos está recordando ahora a nosotros que aunque esto ya es pasado, este conteo fue una parte de la historia del pueblo de Israel para poder mostrar cómo el Eterno se dirige a su pueblo de una manera organizada, de una manera en orden. Pero para esto necesita a esos hombres capaces,
temerosos de Elohim, a esos hombres que a pesar de que se enfrenten a desafíos, a pesar de que se enfrenten a problemas, van a seguir avanzando y van a cumplir con la misión. Si hay alguna situación, la van a solucionar y van a sacar avante lo que es el ministerio que tienen. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad para poder manejar la situación, y si en un momento dado se agrava la situación o hay una situación que amerita, entonces se busca a lo que es precisamente el dirigente, ¿verdad? En este caso es el Rabí, el dirigente de la Keila, y de esta manera nosotros nos guiamos, ¿verdad? Porque es el orden que el Eterno ha establecido. Y pues, Ajim, pues ahora sí que bendito Adoní que nos permite recordar estos pasajes, recordar estas historias de nuestros Ajim, en las cuales a nosotros nos dejan enseñanza de vida. Toda la escritura ha sido con un propósito, y en esta ocasión ha sido recordarnos quién es el Eterno, cómo se maneja, y pues invitarnos a nosotros a ser esos hombres capaces que podamos tomar responsabilidades en el servicio de Yahweh, en el ministerio. En aquel tiempo eran para hombres que iban a tomar batalla, iban a tomar una batalla, y iban a enfrentarse con otros hombres. Ahora nosotros nos enfrentamos a batallas, pero no son batallas físicas, sino son batallas espirituales, en las cuales el Eterno nos ha prometido a nosotros vencer. Él ya venció y nosotros vencemos en Él. Lo único que necesitamos es esa emuna que nos mantenga hasta el final, sabiendo que aunque no lo parezca, el Eterno nos dará la victoria, mientras nosotros seamos fieles a Él. Y que al fin de cuentas, al fin del día, todo es para bien a los que aman a Yahweh. Todo está en el control del Poderoso, y bajo su cobertura, bajo su dirección, tenemos la bendición. Entonces, nosotros, el poder estar en Él, solamente nos trae a nuestra vida lo que es una vida plena, que es la vida plena que Yeshua nos prometió. No nos prometió Yeshua una vida de dulzura solamente, una vida de dicha solamente. No nos prometió eso. Él nos prometió una vida plena. Esa vida plena es precisamente tener dicha y tener tristeza, tener riqueza y tener pobreza, tener salud, tener enfermedad. Eso es la vida plena. Nosotros no podemos saber la necesidad o la satisfacción de saciarnos con agua si antes no hemos tenido sed. Es por ello que el Eterno quiere una mujer madura, no una mujer que viva una historia de fantasía, una historia de una falacia, de una vida que no es real. La vida es eso, es una vida plena en la cual esta mujer que se está gestando a través de los testigos, de estos hombres y mujeres que son el pueblo de Yahweh, están madurando, están creciendo, están presentando con situaciones difíciles y las están sabiendo manejar de la mejor manera, con la dirección y la guía en el perfeccionamiento que el Eterno da a su pueblo, para la gloria de su santo nombre. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? El poder aceptar esa vida plena, recibirla y decirle a Yahweh, sí, Adonai, yo estoy dispuesto
a entrar a esa milicia en la cual tendré yo una guerra, no contra sangre y carne, sino contra las potestades espirituales, contra nuestra propia carne, contra nuestro propio ego. Entonces, de esta manera nosotros, en esa obediencia, en esa dirección, sujetándonos a la autoridad que el Eterno ha puesto, podremos vencer. Podremos vencer en el nombre de Yahweh, y el Eterno nos dará la victoria, porque es fiel quien lo ha prometido y nosotros creemos en él. Pues Ajim, les doy las gracias a cada uno de vosotros por haberme acompañado en esta tarde de Bamidbar. Espero que haya sido de Berajá el poder recordar juntos este andar en el desierto y pues los espero para la próxima semana, primeramente, si Adoní nos permite, próximo lunes a las 5 de la tarde, para poder tener una nueva emisión de este programa de Bamidbar. Y así también los invito para la próxima, para mañana, el día martes, tenemos el programa de La Voz de mi Corazón con nuestro AC Mike, con un programa también muy, muy interesante. Y pues ahora sí que, pues solamente me resta despedirme y darle las gracias a cada uno, que el Eterno continúe brindándoles su verajá, su dirección y su guía. Y pues les mando un abrazo a cada uno de vosotros en el Ruach HaKodesh. Shalom Uvraja.